Pokémon No Natural 301, 314 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 301 Leo le dio unas palmaditas a Diana mientras se acomodaba después de su entrenamiento. La gran tiranitar arrastró los pies y presionó su frente contra su mano como un cachorro enorme mientras terminaba sus formas marciales. Un cachorro enorme que podía disparar rayos láser y levitar, aunque solo fuera por unos segundos y unos centímetros a la vez. Aún así, en los últimos días desde el ataque de la ultra bestia, de la que no habían visto ni rastro, había aumentado constantemente la duración de su levitación y la altura que podía alcanzar. Leo no estaba seguro de por qué era así, pero tenía sus teorías. Podría deberse en parte a su evolución temprana. Podría deberse a que la pluma de Tapu Koko en su mochila le había dado esa última pizca de energía que necesitaba para la evolución. Incluso podría deberse a su deseo de volar y tocar las nubes. Recordaba vagamente una entrada de la Pokédex para Salamence que decía que la razón por la que les crecían alas se debía a su intenso deseo de volar en sus preevoluciones, así que tal vez Diana tuvo una influencia similar en su propia evolución. ¿Quién sabe? Hasta donde Leo sabía, esa era la pregunta que los científicos Pokémon se habían estado haciendo desde el principio de los tiempos. Todos tenían sus teorías. Todos conocían los conceptos básicos. Pero los casos excepcionales eran los que confundían incluso a los verdaderos profesores y les hacían cuestionar las reglas predeterminadas. Lo que sí sabía era que, como ella sí tenía una evolución única, estaba casi seguro de que era más delgada y aerodinámica que el tiranitar promedio. A pesar de ser más alto, tenía que hacer observaciones y compararlas con los datos que tenía en la Pokédex. No solo el profesor Oak lo mataría si no lo hacía, sino que también quería asegurarse de que Diana estuviera bien y de que su evolución temprana no tuviera efectos secundarios negativos. Hasta ahora no había notado nada, pero ella todavía se estaba reencontrando con sus extremidades y eso estaba tomando más tiempo de lo que era típico para la especie. Sin embargo, una vez más, lo atribuyó a su evolución temprana. Tiranitar podía mover sus extremidades mientras estaba en la fase pupitar, una vez que dichas extremidades se formaban dentro del capullo, y Diana realmente no tenía ese tiempo. Aún así, pensó Leo mientras Diana empujaba su cabeza contra su pecho, casi tirándolo al suelo, parecía estar absolutamente bien. Ya basta, niña, dijo Leo riéndose, apartando con suavidad al monstruo gigante de roca. Has sido incorregible desde tu evolución. No más palmaditas para ti, también tengo que darles un poco de amor a los demás. Zuko y Sena se sienten celosos, la reprendió con suavidad. Diana apartó la cabeza, con un gruñido culpable resonando en su garganta mientras miraba hacia donde Zuko dormía y Sena estaba muy decididamente sin mirarlos, en cambio observaba a Eric mientras la pequeña Apini pulía su piedra blanca. También tengo que terminar de pensar en Spiritomb, murmuró Leo, frotando la piedra en su bolsillo. El fantasma había estado inactivo desde que Frostlass se había separado de él, había rechazado un nombre, incluso el nombre de la mujer que alguna vez había sido, y por eso Leo seguiría llamándola Frostlass, y, aunque eso no lo preocupaba abiertamente, sí planteaba algunas preguntas. Por ejemplo, había intentado entrar en el paisaje mental de nuevo en repetidas ocasiones, incluso con la ayuda de Frostlass, y había fracasado en todas las ocasiones. Actualmente, su teoría de trabajo era que el paisaje mental había sido exclusivo de Spiritomb, como una especie de forma de que su mente racionalizara y visualizara la mente colmena del fantasma, así como el concepto esotérico que era el alma. De cualquier manera, le parecía que el paisaje mental era algo vinculado específicamente a Spiritomb, en lugar de una habilidad única a la que tenía acceso. No es que el paisaje mental fuera realmente útil para algo más que cosas que involucraran a Spiritomb, o para visualizar su alma. Pero eso no le parecía tan importante. Era difícil de describir. Pero Spiritomb y Diana no eran los únicos que habían crecido desde su tiempo en este mundo, y como no había visto ninguna evidencia de las ultrabestias desde la noche en que Diana evolucionó, finalmente sintió que tenía suficiente espacio para realmente comenzar a catalogar todo lo que estaba sucediendo. Bueno, no solo eso, sino que ahora que se sentía al 100% nuevamente, se sintió con ganas de intentar verlo. Link estaba trabajando en su conexión con la energía de las hadas, y había crecido a pasos agigantados.
Leo estaba bastante seguro de que estaban cerca de inventar un nuevo movimiento, uno que involucrara espadas y el tipo de hada, pero por ahora el brillo deslumbrante estaba casi dominado y estaba cerca de crear una espada de hada completa, sin usar la hoja de hoja como base para canalizar la energía. Santiago estaba agudizando su mente. Su poder psíquico, aunque vasto, lentamente se estaba perfeccionando a un grado más fino para que pudiera usarlo como lanza y martillo. Lo más impresionante, sin embargo, fueron sus mejoras con sus habilidades acuáticas. Desde donde Leo estaba bajo la sombra de la jungla, con Diana a su lado, podía ver a Santiago en la playa practicando hidrobomba. Era una mejora sólida del pulso de agua, y le estaba dando un poco más de poder detrás de sus ataques de agua que el pulso de agua no le estaba dando. En este momento podía marcar grandes líneas en la arena con su ataque, pero solo podía usarlo unas pocas veces y no era tan poderoso como podría ser. Mientras tanto, Zuko había estado trabajando en sus ataques eléctricos, y Shayna estaba trabajando en muchas cosas. Desde el combate cuerpo a cuerpo hasta el aliento de dragón a distancia. El único que no estaba expandiendo activamente su repertorio era Froslas, y eso se debe a que todavía se estaba acostumbrando a ser su propio Pokémon nuevamente. Estoy cansado de esperar, niña, dijo Leo finalmente, dándole una palmadita de Diana en el costado. Ella murmuró un acuerdo, mirando el gran árbol de la jungla a su lado como si estuviera considerando comérselo. Tenía la misma curiosidad que cuando había sido un alarbitar, después de todo. Tenía que probar todo. Solo necesitamos una última revisión del barco, y luego cruzaremos el océano. Probamos el motor, lo revisamos 3 veces, lo poco que recuerdo sobre motores, de todos modos, y todo se ve bien. No hemos visto a las ultrabestias en días. No ganaremos nada esperando demasiado tiempo, dijo con decisión. Un crujido fue su respuesta. Diana se inclinó hacia adelante y mordió una rama de árbol, solo para escupir los fragmentos de madera y quejarse, mirando a Leo con tristeza. Él suspiró. No puedo ni contar las veces que te ha dicho que la madera no tiene buen sabor, dijo Santiago, que había terminado su entrenamiento mientras se acercaba a ellos, respirando con dificultad. Diana gimió y se pasó una mano por la lengua, quitándose más astillas antes de agacharse y comer un bocado de tierra para quitarse el sabor. A juzgar por su expresión, no le gustó la textura, pero tragó de todos modos. Leo sacudió la cabeza divertido. ¿Cuándo nos iremos? Estaba pensando que mañana a más tardar, dijo Leo con firmeza. ¿Tan pronto? Preguntó. Sí. Hemos hecho todo lo que hemos podido y no hay nada más que preparar, dijo Leo. ¿Estás seguro? Preguntó Santiago lentamente y Leo asintió. Eres mucho más decidido que antes. Sí, creo que lo soy, convino Leo, tocándose el pecho. Podía sentir su aura allí, aunque no era una sensación extraña. Era como tomar conciencia de su propia respiración, algo que hacía naturalmente, pero en lo que ahora pensaba conscientemente. Era extraño y más profundo que eso, pero era la sensación más cercana que podía describir. Ser consciente de ello ahora significaba que podía comenzar a comprender lo que hacía con más detalle. Y solo estaba arañando la superficie. Hemos perdido suficiente tiempo. ¿Te imaginas lo que hará Victoria cuando regresemos, si le contamos cuánto tiempo perdimos? Santiago pareció reflexionar sobre ello por un momento, luego se estremeció. Leo asintió con la cabeza. Solo pensar en lo que Prince, el persa de Victoria, le haría era suficiente para que un escalofrío le recorriera la columna vertebral. Así que se pusieron manos a la obra. El resto del día se pasó en una preparación tranquila, comprobando una y otra vez que todo estaba en orden. Y que el barco, una cosa blanca con rayas azules en los costados, limpiado de musgo y lodo por Leo y su equipo, fue empujado al agua por Diana. Todo estaba listo. Pero a la luz de la mañana siguiente, cuando Leo salió del pequeño refugio que había construido junto a la playa y se puso de pie, mirando hacia el océano, descubrió que sus planes para el día habían quedado totalmente desbaratados. El hecho de que un anilego flotara pacíficamente sobre el barco tenía todo que ver con ello, aunque no por las razones que uno podría esperar. Por un lado, estaba simplemente allí sentada pacíficamente, mirando hacia él, a pesar de que la enorme medusa no tenía cara real, con sus 2 tentáculos delanteros envueltos alrededor de su espalda casi como si estuviera apretando sus manos. Por supuesto, Leo no sentía miedo hacia ningún anilego. No eran tan poderosos como él temía, al igual que la mayoría de las otras ultrabestias con las que había luchado. No eran legendarios. Seres extradimensionales con habilidades extrañas, sí. Pero no eran legendarios.
palidecieron ante algo como Articuno, cuyo poder no irradiaba de él, sino que simplemente existía, lo que dejaba a todos saber que era invierno, con todo lo que eso implicaba. Incluso Celebi tenía más presencia que las ultrabestias. La de algo antiguo y atemporal. Las ultrabestias eran simplemente, extrañas. Extrañas. Desconocidas, no incognoscibles. Pero lo que realmente le llamó la atención de esta criatura fue que llevaba un sombrero. Un sombrero de la Fundación Aether, desgastado y que alguna vez fue blanco, con el logo dorado en forma de tridente cosido en el frente. Dijo, expresando elocuentemente su sorpresa. El Nihilego pareció verlo y agitó un tentáculo con indiferencia a modo de saludo. Y entonces su equipo se percató de la amenaza. Diana rugió, asustando a Pikipek desde los árboles, su profundo estruendo se unió al estruendoso grito de guerra de Xena mientras se ponía de pie de un salto, con las garras al descubierto y los dientes hacia atrás en un grudido. Link saltó frente a Leo, con una hoja a medio desenvainar mientras Santiago tomaba posición detrás de él, la gema de la corona destellando con una luz rosada. Aerith puso una pequeña mano sobre la pernera del pantalón de Leo y agarró una pequeña piedra con la otra, mirando a la bestia con cautela. Solo faltaba Froslas, y Leo sintió su ausencia con fuerza. Entrecerró los ojos y vio un destello blanco justo detrás del Nihilego, demasiado suave para ser la extraña piel de la ultra bestia, y supo dónde estaba su fantasma. «Retírate», gritó Leo, cuadrando los hombros y juntando las manos tras la espalda. Santiago se giró para mirarlo confundido, pero su equipo no hizo ningún otro movimiento para atacar. Con un gruñido, Leo se inclinó y recogió a Aerith, que le hablaba suavemente mientras vigilaba al Nihilego. Distraídamente, la hizo rebotar sobre su cadera, tratando de calmar al preocupado tipo normal, y miró fijamente a la ultrabestia sin saber qué decir a continuación. Afortunadamente, el Nihilego resolvió ese problema por él al emitir un grito largo y bajo que sonó como un intento lastimoso de imitar el grito de un Pidgeotto. Todo el equipo parpadeó sorprendido, la conmoción los atravesó. Leo se sintió perdido cuando miró a Santiago y arqueó una ceja. Dijo. Saludos, humano. Mi nombre es Mon. Me disculpo por la forma en que mis asociados te trataron antes, pero te aseguro que es un malentendido. ¿Podemos tener una pequeña charla? Prometo que te lo explicaré todo, dijo Santiago. ¿Vale, qué? Pensó Leo, sin perderse el nombre. Mon era el marido de Lusamine, el que había caído por un ultra agujero de gusano. Y ahora su curiosidad estaba bien y verdaderamente despertada. Se mordió un poco el labio y miró a Diana antes de encogerse de hombros. Oh, qué demonios. Llámame arrogante, pero ahora tengo un tiranitar de mi lado. Veamos qué tiene que decir. Además, estoy cansado de luchar contra estos tipos. Leo se frotó las manos mientras el Nihilego contaba su historia, y Santiago la traducía mientras se recostaba en la arena a su lado. Puede que pareciera que estaba relajado, pero Leo sabía que no era así. Tumbado de lado en la arena, con la cabeza apoyada en una pata y los ojos entrecerrados, Leo sabía que el Slowking vigilaba psíquicamente su entorno mientras traducía la conversación. Una ventaja de ser un tipo psíquico es la capacidad de realizar varias tareas a la vez. Lo cual fue genial, porque Leo quedó realmente cautivado. Siempre se había preguntado qué le pasaba a este mundo. En Alola, al menos, una tierra abandonada por la humanidad cuyos restos dispersos aún se mantenían en zonas aisladas en otras regiones, todo empezó con la separación. Para cuando llegaron las ultrabestias, gran parte de la región había sido destruida, así que toda esta información era lo que Mon y Lego había aprendido de los Pokémon locales o de las revistas que había encontrado. Antes de este acontecimiento, la humanidad había sido como siempre había sido. Los Pokémon trabajaban junto con las personas para hacerse más fuertes, forjaban vínculos, las personas luchaban y jugaban y, por supuesto, había quienes hacían el mal. Nadie estaba muy seguro de qué causó la separación. Un día todo estaba bien. Al siguiente, muchas personas simplemente se detuvieron, habiendo perdido la voluntad de seguir adelante. La gente se tumbaba en las calles y se negaba a moverse. Algunos perecieron en el acto. Otros deambulaban aparentemente perdidos. Solo los más fuertes de corazón y mente sobrevivieron sin cambios, aunque describieron el acontecimiento como algo parecido a recibir un golpe de martillo en su alma. Su Pokémon lo describió como alguien que tomaba un cuchillo y lo rastrillaba a través del vínculo entre ellos y su entrenador, como si intentara cortarlo. Ese día, el cielo se oscureció y se extendió desde el noroeste como un muro de sombras.
Los legendarios Tatus, que percibieron una perturbación, corrieron a través del océano hacia la fuente de la oscuridad y nunca más fueron vistos. Lo único que dejaron atrás fueron plumas y cristales Z como símbolos para recordarlos. Vestigios de su poder. Durante 3 largos meses, los cielos permanecieron oscuros, pero eso no fue lo peor. Después llegaron las distorsiones. Las fracturas en el espacio y el tiempo, los agujeros en el tejido del universo que dejaban caminos hacia mundos extraños, se extendieron desenfrenadamente. Y así llegaron las hordas de ultrabestias. Aturdidas y confundidas, inundaron a Lola sin control, atacando a todos los que se cruzaron en su camino por miedo al mundo extraño. Fue entonces cuando llegó por primera vez Monni y Lego. Y en su pánico, lucharon contra los líderes de Alola y los humanos que quedaron. Fue una época de guerra y derramamiento de sangre, en la que la gente pereció en masa y la humanidad se tambaleó al borde del colapso. Luego el sol regresó, en un destello de brillante luz dorada, y con él las fracturas del espacio-tiempo comenzaron a sanar. Las ultrabestias finalmente se calmaron, acostumbrándose al mundo extraño. Los humanos restantes aceptaron con gusto la paz recién encontrada por las ultrabestias, por miedo a la extinción de su raza, pero el daño ya estaba hecho. Quedaban muy pocas personas, y las que quedaron estaban marcadas por todas las luchas. Había sido un verdadero apocalipsis. Y los sobrevivientes, liderados por los Kauas de Alola que vivían, abandonaron esta tierra en busca de sobrevivientes y sus deidades guardianas. No se los había visto desde entonces, y habían pasado 20 años desde ese día. Leo asintió con la cabeza mientras el Monni y Lego se lanzaba a la siguiente parte del relato, y la parte que más lo confundía. Porque este Nihilego se hacía llamar Mon, el marido perdido de Lusamine. En realidad, era bastante simple, en algunos aspectos. Una de las cosas de las que se alimentaba Nihilego eran los recuerdos, y este Nihilego en particular había absorbido los recuerdos de Mon. En realidad es un tema fascinante. Bueno, el Mon original, tenía muchas teorías después de absorber los recuerdos, tradujo Santiago, su tono de voz carecía del entusiasmo que parecía tener el Nihilego mientras agitaba sus tentáculos en el aire, flotando de un lado a otro como si estuviera caminando de un lado a otro. Devoramos los recuerdos de los humanos que pasan por nuestra sección del ultraespacio, donde vivíamos originalmente. ¿Por qué? Teorizo que es una especie de mecanismo de defensa. Algo sobre la naturaleza del ultraespacio lo hace difícil para la mente humana, siempre y cuando no estés viajando con uno de los grandes legendarios para protegerte, y nos comemos esos recuerdos. Obviamente, esa no es la única función que tienen los Nihilego, pero considerando que habitamos esos espacios extraños entre mundos que son más peligrosos para humanos y Pokémon por igual, no puedo imaginar que sea un accidente. Está divagando, observó Leo mientras Santiago se quedaba en silencio, observando a Nihilego caminar de un lado a otro mientras emitía esos gritos bajos y agudos con relativa consistencia. Finalmente, Santiago retomó la conversación, aunque Leo deseó haber oído las divagaciones. Aquí es donde entra en escena el hombre llamado Mon. Cayó por un agujero en el cielo hace unos años, y yo fui el que terminó saboreando sus recuerdos. A través de él aprendí sobre otros mundos y tomé conciencia de mí mismo como un ser, no solo como una cosa. Solo se quedó por un corto tiempo, unos pocos meses como máximo antes de volver a caer a su mundo, pero ese tiempo fue muy educativo para nosotros. Después de todo, así fue como descubrimos los ultra agujeros de gusano y un método para escapar de regreso a nuestros propios mundos. Este no es nuestro hogar y deseamos regresar. Desafortunadamente, no sabíamos cómo comunicarnos con ustedes. Eso, combinado con el hecho de que muchas de las ultrabestias tienen pocas buenas experiencias con los humanos, me hizo enviar a algunos de mis hermanos mucho más dóciles tras ustedes. Me disculpo por la falta de comunicación. Soy completamente culpable y, en retrospectiva, no fue el gesto más humano, tradujo Santiago. Pero eso suena como una solución Pokémon a los problemas. Todo se puede resolver con una buena pelea a puñetazos, razonó Leo, rascándose la barbilla. Monni y Lego se movió de arriba a abajo en señal de acuerdo mientras Leo observaba al Pokémon. Ahora tenía una comprensión decente de la situación. Más o menos. Entonces, ¿tienes una manera de hacerme volver a mi mundo? Preguntó. Monni y Lego gorjeó y Santiago ladeó la cabeza. No sin perder los recuerdos, tradujo Santiago. Leo, creo que la regla es que hay que viajar con un legendario para no perder los recuerdos. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. ¿Sois vosotros los que seguís atacando a Alola en el otro mundo? ¿Por qué estáis tan obsesionados con Lusamine? ¿Es por vuestros recuerdos?
Preguntó Leo, manteniendo un tono civilizado y una expresión neutral. Moni y Lego volvió a asentir con la cabeza y Zuko dejó escapar un gruñido poco habitual en él. No tengo mucha influencia con las otras ultrabestias, salvo con unas pocas de mi propia especie. Hace unos días, accidentalmente, incitamos a Butsuole y Fermosa a atacarte, por lo que, una vez más, me disculpo. Por cierto, intenta no usar movimientos Z, nos indignan. De todos modos, en lo que todos estamos de acuerdo es en que deseamos regresar a nuestros respectivos mundos de origen. Lusamine es la investigadora líder en ultra agujeros de gusano y en la cartografía del ultraespacio. Por lo tanto, es la más probable, más allá de los legendarios inalcanzables, que pueda ayudar. Sin embargo, los recuerdos de Mon también me empujan en esa dirección. Tu mundo es el único mundo al que podemos conectarnos constantemente, que está lo suficientemente cerca de este como para saber qué esperar. Es casi un espejo de tu mundo. Mi mejor suposición, de todos modos razonó Moni y Leo se frotó la cara. Esto se estaba complicando. Déjame resumir esto. Has estado atacando mi mundo porque estás tratando de llegar a casa, y crees que Lusamine ha descubierto cómo. Me has estado atacando porque llegué a través de un portal, aunque todavía no me has dicho realmente tu interés en mí. Te comiste los recuerdos del esposo de Lusamine, y así es como sabes todo esto y actúas más humano que Pokémon. ¿Y ahora y? Preguntó, interrumpiéndose de manera indirecta. Nada de esta situación lo hacía feliz, pero ni Lego potencialmente estaba extendiendo una mano tentáculo de paz, y no quería rechazarla. No temer un ataque en cada esquina sería agradable. Ah, sí, a veces hablo mucho. Lo siento, necesitamos tu ayuda, dijo Moni y Lego y no dio más detalles. Santiago entrecerró los ojos, miró a Leo y luego volvió a mirar a Ni y Lego. ¿Quiénes somos? Preguntó Leo, mientras sus ojos se dirigían hacia donde Froslas había reaparecido sobre Ni y Lego, riéndose para sí misma y congelando la parte superior del sombrero de la ultrabestia. Mis camaradas y los tótems restantes, dijo Ni y Lego con sencillez, y Leo hizo una pausa. Inclinó la cabeza hacia un lado y se rascó la mejilla, confundido. Santiago parpadeó sorprendido, luego frunció el ceño, se incorporó y se sentó, girándose para mirar a Moni y Lego. ¿Los tótems restantes? Preguntó Santiago. Leo solo frunció el ceño mientras el Ni y Lego entablaba una rápida conversación con Santiago a través de una serie de chirridos y gorjeos rápidos y silenciosos. El propio Leo solo frunció el ceño y se pasó una mano por el cabello pensativamente. No confiaba en este Pokémon. En absoluto. Pero su equipo aún no había notado ningún juego sucio, y nadie había notado que otras ultrabestias vinieran a atacar tampoco. Así que al menos escucharía la solicitud. Dice que quedan 3 Pokémon Totem, sin incluir a Blissey que promoviste. De hecho, dice que Blissey es quien lo puso tras tu rastro, dijo Santiago, y Leo se sobresaltó sorprendido. Y que necesitan tu ayuda para ungir a otros tótems. Espera, eso no está bien, murmuró Santiago para sí mismo un poco y habló con Moni y Lego una vez más antes de rascarse la barbilla y sacudir la cabeza. No puedo entender lo que se dice aquí. No se traduce al derecho humano, se quejó. Entonces a Leo se le ocurrió una idea y se dio la vuelta, metiendo la mano en su mochila y hurgando un segundo antes de encontrar lo que estaba buscando. ¿Tiene algo que ver con esto? Preguntó Leo de repente, dándose la vuelta y sacando la pluma de Tapu Koko para mostrársela a Moni y Lego. Se había preparado completamente para una reacción hostil de la ultrabestia, pero en cambio lo único que recibió fue un movimiento de cabeza emocionado del Pokémon. Sí, tradujo Santiago. Eso. Necesitamos tu ayuda con 2 cosas, la segunda de las cuales es con respecto a esa pluma. O con respecto a los otros Pokémon Totem. Necesitamos que viajes a cada uno de sus santuarios, recojas lo que dejaron y los lleves ahí, el trono, para poder llamarlos de vuelta. Hace unos años recibieron un visitante de otra región, un Pokémon viajero, algo llamado Eon, que dijo que estaban reuniendo recuerdos de los legendarios. Este mundo está herido, pero no muerto, y necesitan toda la ayuda que puedan conseguir para ponerlo de pie de nuevo, explicó, ladeando la cabeza. Leo hizo lo mismo, rascándose la barbilla. Espera, ¿y el trono? ¿Y los legendarios? ¿Era ese el Monte Coronet? Ese es el indiscutible trono de Arceus, ¿verdad? ¿El Monte Coronet? Preguntó Leo, y Ni y Lego asintió con la cabeza en señal de afirmación. Leo entrecerró los ojos y se rascó la barbilla. Iba allí de todos modos, y solo querían que se llevara las plumas de Tapus. ¿Qué demonios estaba pasando allí? ¿Qué hay en esto para ti?
¿Por qué hacer todo este esfuerzo? Estoy muy confundido, para ser sincero, dijo. Eso nos lleva de nuevo a la primera tarea. Nuestro mayor deseo, regresar a nuestros hogares, solo puede ser concedido con el regreso de los Pokémon legendarios. La única forma de hacerlo es llevar sus tesoros al trono y llamarlos físicamente de vuelta. ¿Algo sobre que actúe como un faro de localización o algo así? No lo entiendo del todo. Ni siquiera estoy seguro de que sepan a dónde fueron realmente los Tatus. Ah. La primera tarea también se refiere a un Pokémon legendario. Bueno, se refiere al único legendario verdadero entre las ultrabestias. Gutzlord. Dijo Santiago, y Leo frunció el ceño. ¿El único legendario verdadero? ¿No eran todos los ultrabestias Pokémon legendarios y? Oh, espera, eso solo se basó en las estadísticas. ¿Y solo en base a las estadísticas, no era Tiranitar más fuerte que Articuno? Sin embargo, en las montañas plateadas, el padre de Diana, Tirus, había estado luchando constantemente contra Articuno y nunca ganó. Entonces, parece que tenía razón. Las ultrabestias pueden ser poderosas, pero no son Pokémon legendarios. Según lo que recuerdo de los juegos, en sus planetas de origen, las ultrabestias son relativamente comunes. Estoy seguro de que es su naturaleza alienígena lo que hace que sea difícil para nosotros manejarlos, además de que estos han sido veteranos de una guerra contra todo Alola. Si Gutzlord es legendario, entonces, y es realmente el glotón sin fin que los juegos y el anime hicieron que fuera, ¿cuál es su propósito? Todos los Pokémon legendarios tienen un propósito, aunque no esté expresamente claro. Articuno parece ser el invierno. Celebi viaja en el tiempo, los Pokémon Tapu son guardianes contra incursiones extradimensionales y Lunala tiene algo que ver con los viajes interdimensionales. Entonces, ¿qué es Gutzlord? Había uno congelado en un bloque de Nevermeltice en las montañas plateadas y era lo suficientemente poderoso como para dañar a Articuno. Aún no estoy seguro de si era una bandada de Articuno o solo uno, he escuchado demasiados informes contradictorios al respecto, así que claramente es de nivel legendario. ¿Qué es lo que necesitas que haga? Preguntó Leo. ¿Capturarlo o enviarlo a casa? Repitió Santiago, ladeando la cabeza. ¿Quieres que luchemos contra un Pokémon legendario? Bueno, no sería la primera vez, dijo encogiéndose de hombros. Diana y Xena, que estaban sentadas en la playa a unos metros de distancia y escuchaban atentamente, se animaron con la idea. Xena, en particular, flexionó sus garras y sonrió ferozmente. Lo siento, ¿qué? Preguntó Leo, el único que estaba razonablemente preocupado por la idea. ¿Pelear con un legendario? ¿En serio? ¿De qué te sorprende? No es nada que no hayamos hecho antes, dijo Santiago, completamente relajado. Además, dijo que él y los otros Pokémon Totem nos ayudarán. Incluso Blissey. Leo parpadeó y abrió la boca para protestar, pero Santiago lo interrumpió. Quiero que te detengas y pienses en lo que has hecho. No solo nosotros, tus compañeros de equipo, sino tú. ¿Con quién te has peleado personalmente? Leo balbuceó, con el rostro enrojecido por la acusación y los ojos entrecerrados, pero incapaz de refutar el argumento de Santiago. De memoria, había luchado, solo y sin posibilidad de ganar, con un dragón luchador varias veces, se había metido en peleas con tipos luchadores, había luchado contra un grupo de contrabandistas y había ganado, e incluso había luchado contra Tapu Koko sin dudarlo un segundo. Frunció el ceño, arrugó la nariz y miró a Santiago con fastidio. Odio que tengas razón, se quejó. Sé que tengo razón. Además, dice que Gutzlord se está comiendo todo, incluso la atmósfera, y si no lo detenemos, el mundo realmente se arruinará, dijo Santiago, y Leo palideció. ¿No era un tema encontrar a Gutzlord en un mundo en ruinas? Está bastante seguro de que hay un episodio en el anime sobre Ash peleando contra un Gutzlord con un guardabosques o algo así en un mundo en ruinas. Mierda. ¿Dónde está Gutzlord ahora? Preguntó Leo. Santiago escuchó durante un minuto y luego asintió. La isla Ulaula. El tótem que hay allí la mantiene contenida en una ventisca, lo que hace que el dragón no pueda absorber, bueno, todo, pero no puede hacer mucho. Tal vez tengamos 8 meses antes de que el dragón pueda volver a moverse libremente, dijo Santiago, y luego asintió. Le creo. Su mente es alienígena, pero la verdad y las mentiras son similares sin importar la especie. Algunas de las cosas que dijo no son del todo ciertas con respecto a lo que él cree, pero lo que acaba de decir es verdad. ¿Le creen? Preguntó Leo y Santiago asintió. ¿Chicos? Preguntó, volviéndose hacia el resto de su equipo.
Shena flexionó sus garras y mostró sus dientes, Diana bostezó mientras miraba al cielo, Zuko pareció suspirar mientras yacía junto a Shena en la playa, Froslas continuó jugando con la cabeza de Monni y Lego, construyendo un castillo de nieve sobre el sombrero ahora, Lim jugó distraídamente con su kilt de hojas, la determinación brillando en sus ojos, y Aerith estaba ocupada cavando agujeros en la arena con una pequeña pala de plástico. Leo la miró fijamente un momento, una sonrisa arrastrándose por su rostro, y no pudo evitar suspirar. Blissey le entregó a Aerith con la esperanza de que pudiera guiarla hacia un mundo mejor. ¿Cómo podría dejar este mundo sin hacer algo para cambiar las cosas? Pero primero, ¿qué esperas que yo pueda hacer que tú no puedas? Preguntó. ¿Por qué no lo capturas en una Pokébola? Zumbón y Lego y Santiago tradujo. No se quedará con nosotros. Ni siquiera con las ultrabolas. Tampoco tenemos el poder para derrotarlo. Los Pokémon salvajes no son como los Pokémon entrenados. Los Pokémon entrenados lucharán hasta el final. Nosotros, las ultrabestias, podemos huir y yo no puedo darles órdenes. Si el anciano me ha enseñado algo, es que necesitamos la ayuda de un humano. Todo lo que saben los Pokémon es luchar hasta que los derrotemos, pero incluso si derrotamos a Uxlord, no podemos hacer nada al respecto. Se despertará y seguirá consumiendo. Incluso con la ayuda de Kartana no podemos hacer que atraviese un ultra agujero de gusano, aunque la ayuda de la espada es, en el mejor de los casos, irregular, dijo. Leo se frotó la barbilla y se puso de pie. ¿No sabe nada sobre las bolas de bestia? Eso haría las cosas mucho más sencillas. Sin embargo, teniendo en cuenta que Mon desapareció antes de la creación de las bolas de bestia, tiene sentido. Me pregunto si Aether Paradise sigue en pie. De repente, Leo se dio cuenta de algo. Ni siquiera estaba considerando no ayudar. Quería ayudar a esas criaturas. Incluso si lo habían estado antagonizando desde antes de venir aquí, la palabra de Santiago era lo suficientemente buena como para darle una confianza provisional a la bestia. No era inteligente. No era sabio. De hecho, muy bien podría considerarse estúpido. A él simplemente no le importaba. Bueno, maldita sea, parece que ya tomé mi decisión. Bien, confiaré en ti provisionalmente. Verificaremos la situación, pero si percibimos cualquier tipo de juego sucio serás el primero en morir, ¿entendido? Dijo Leo, sin un rastro de tono amenazante en su voz. Era una simple declaración de hechos que ocultaba la seriedad de su declaración. Sus puños se apretaron inconscientemente mientras se giraba para encarar al Nihilego, que se había quedado quieto. ¿Entiendes? Exigió, congelando al Mon en su lugar. Se quedó en silencio solo por un momento antes de subir y bajar en reconocimiento. Cuidadosamente y en silencio, el Nihilego se elevó en el aire, haciendo un gesto a Leo para que lo siguiera y apretando sus tentáculos tras su espalda. Se desplazó lentamente hacia el océano, flotando sobre las olas que golpeaban suavemente la playa. En el horizonte, una bandada de Pelipper y Wingull volaba, graznando fuerte mientras buscaban peces que no eran más que destellos blancos contra el cielo azul claro. El mar empezó a temblar, el agua se agitó mientras de las profundidades del océano salía una criatura verdaderamente enorme. Una cabeza plana, redondeada y cubierta por un caparazón marrón del tamaño de un autobús emergió primero, el agua se derramó por los bordes mientras la bestia se levantaba fuera del agua, los enormes brazos con forma de guadaña nativos de las especies que habitan en el agua surgieron del océano con ella. Para cuando el Kabutops se elevó a su altura máxima, el caparazón brillando a la luz del sol mientras se sacudía, fácilmente medía más de 6 metros de alto. El poder irradiaba de la bestia como nada que le hubiera visto antes. Este era un Pokémon Totem, de eso no había duda. Soltó un grito, su voz resonó en la playa y retumbó en el pecho de Leo, raspando sus guadañas una contra otra mientras giraba su cuello y lanzaba una mirada poco impresionada sobre el equipo de Leo. Shena rugió un grito de guerra en respuesta, no como un desafío, sino solo para hacerle saber que ella también estaba allí. Lim dio un paso adelante e inmediatamente apuntó con una hoja de hoja al tótem, ansioso por luchar contra un compañero espadachín, mientras que Diana se puso de pie en toda su altura y no dijo nada, aunque eso se debió en parte a que estaba masticando una roca del tamaño de Leo, disfrutando mucho de triturar la dura piedra. Aunque a juzgar por el ruido de sus respiraderos, no estaba completamente relajada. Santiago solo suspiró y negó con la cabeza, mirando a Leo impotente mientras Froslas aparecía sobre su hombro, mirando al Kabutops con curiosidad. Por un momento, nada se movió y Leo inclinó la cabeza hacia un lado, luego se inclinó ante la gran bestia formalmente como señal de respeto.
Kabutops chilló en respuesta, el sonido no dejó ninguna duda en la mente de Leo sobre su enojo. Inclinó la cabeza hacia arriba para mirar al Pokémon sin impresionarse mientras marchaba por la arena hacia él. Link saltó en el camino, un escudo sustituto ya invocado y un grito de batalla a medio camino de su boca antes de que Leo lo interrumpiera. No me importa tu ira. Estoy haciendo esto por la bondad de mi corazón, anunció, enderezándose. Kabutops dudó. Honestamente, Leo no entendía por qué estaba enojado Kabutops. No entendía muchas cosas y, francamente, estaba muy enojado por toda esta situación. Todo lo que quería era volver a casa. Y con la esperanza de que una vez que esto esté hecho, todos ustedes me ayuden a cruzar el océano y llegar al Monte Coronet, donde puedo regresar a casa. No soy de este mundo y, por lo tanto, realmente no tengo nada que ver con sus problemas y su colapso. Sin embargo, aquí estoy. Y maldito sea mi corazón sangrante, no creo que pueda abandonarte después de que Blissey me ayudó. Pero inténtalo de nuevo y verás lo que hago, espetó, curvando los labios en un gruñido y dando un paso adelante como si fuera a luchar contra el propio Kabutops. Soy Leo Angélico. Extranjero en este mundo y del que vengo. Viajero de dimensiones. Me he presentado ante Articuno, Lunala me ha salvado 2 veces y he recibido la sabiduría de Celebi. Entrenador de legados. Legados de campeones hasta la esperanza de una simple manada de Slowpoke. No soy de este mundo ni de ninguno que conozcas. Sin embargo, estoy aquí, escuchándote, ofreciéndote ayuda, así que más te vale que me trates con el mismo respeto que yo te ofrezco a ti, espetó, inclinando la cabeza hacia arriba para mirar a Kabutops a los ojos. La bestia lo miró fijamente durante un momento, luego emitió un sonido grave y arrullador que sonó sospechosamente divertido antes de darse la vuelta y retumbar hacia el Nihilego. Dice. Parece que nos enviaron una chispa de fuego lunar, no una luz guía. Tradujo Santiago. Leo frunció el ceño, sin saber si considerar eso un insulto o no. De hecho, no estaba seguro de qué diablos significaba eso en primer lugar. ¿Luna podría ser una referencia a Lunala? Archivó ese pensamiento para más tarde y simplemente arqueó una ceja, observando a Totem Kabutops mientras se volvía hacia el mar. Agitó una mano con garras hacia el bote en el que Leo se había estado preparando para viajar, luego sacudió la cabeza en un movimiento para seguirlo mar adentro. Solo dudó unos segundos antes de llamar a la mitad de su equipo. Solo Aerith, Santiago, Link y Froslas permanecieron fuera de sus pokebolas, el resto o eran demasiado grandes para caber en el bote o eran ineficaces en el mar. Era una orden simple y Leo estuvo medio tentado de pedirle que dijera por favor. Pero eso era mezquino, y él no era mezquino. Además, los Pokémon no se regían por las reglas del hombre. Los Pokémon eran criaturas que luchaban entre sí por diversión, casi universalmente. El combate no era tanto una decisión como una forma de vida. Casi tan necesario como respirar, para algunos Pokémon. Leo se rió para sí mismo, y se le ocurrió una idea. Tal vez por eso le gustaba tanto el mundo Pokémon. Era un mundo de guerreros. O, más específicamente, era un mundo que realmente alimentaba el espíritu guerrero que había en él. Algo que su antiguo mundo, su primer mundo, nunca tuvo. Tal vez se le estaba ocurriendo. Tal vez había estado ciego a ello. Pero el mundo Pokémon, o los mundos, en este caso, eran mundos de héroes. De personas que estaban más que dispuestas a dejar de lado sus vidas por el bien mayor. Eso era lo que la historia de Nihilego le había dicho. Incluso Alola estaba llena de personas dispuestas a dejar de lado sus vidas para combatir el mal mayor. No se podía permitir que lo que había causado el colapso de este mundo se pudriera, y como tal, los guerreros habían empacado rápidamente sus cosas y habían ido a buscarlo. ¿Cómo podría hacer menos? ¿Cómo pudo Leo escupir ante tanta valentía? Él no lo haría. Él no podría. Mientras daba el primer paso hacia el barco, sintió que su aura se encendía y se elevaba en su interior como una llama rugiente que brotaba de su piel y llenaba de calor sus miembros. Era casi como si pudiera sentir a los héroes caídos de Alola empujándolo. No era un peso sobre sus hombros, sino un empujón alentador que le decía: ve. Demuéstrales tu valor. Y se dio cuenta de que este no era un mundo roto, como le habían dicho y creído. Cualquiera que fuese el gran mal, cualquier gran fuerza destructora que hubiese llevado a este mundo al borde del abismo había sido derrotada. No era un mundo moribundo, sino uno redimido. Un mundo que gritaba: no nos iremos en silencio a esa buena noche. Era un mundo que había que reconstruir. Una oleada de orgullo excitado recorrió las venas de Leo mientras se acercaba al bote, que estaba atado a la orilla contra un tronco podrido.
No era un héroe de este mundo, pero maldita sea, si no lo ayudaba a recuperarse. Tal vez haber sido enviado aquí fue un accidente. Pero, mientras estuvo aquí, dejaría su huella, para él y para su equipo, aunque fuera una huella que solo él vería. No era una cuestión de orgullo personal, era una cuestión de alma. Era hora de ir a patearle el trasero a un Pokémon legendario. Después de algo de preparación, por supuesto. Una brisa salada azotaba el cabello de Leo y el motor del barco rugía mientras lo conducía por el océano. Era un día hermoso. Brillaba el sol, había algunas nubes esponjosas en el cielo y una celesteela que volaba por encima brillaba a la luz del sol. Leo tiró del volante hacia un lado y Santiago casi se cae al suelo cuando este se desvió para evitar el rayo de energía que descendió del cielo, trazando una línea en el océano azul y rociando a Leo con agua. Santiago balbuceó y respondió lanzando un pulso de agua hacia el cielo, era mucho más preciso que su hidrobomba, que el Celesteela esquivó con indiferencia. Creí que habías dicho que las ultrabestias serían aliadas. Gritó Leo mientras Link subía al asiento junto a él y cargaba un rayo solar. Monni y Lego agitó sus tentáculos hacia él, volando junto al barco pero con mucho cuidado de no acercarse demasiado. Después de todo, Leo parecía ser el único objetivo. Link apareció y disparó el rayo solar, el rayo de luz verde golpeó a Celesteela en el costado y desvió uno de sus brazos cohete de su curso, enviándolo a toda velocidad por el aire. Consiguió enderezarse después de unos segundos y se quedó flotando, aparentemente apuntando a Leo con malas intenciones. Entonces el tótem Kabutops salió del agua y la golpeó con una bomba hidráulica que nunca olvidará. Una columna de agua, fácilmente tan ancha como el bote, surgió del océano y golpeó directamente a Celesteela. Un agudo gemido resonó desde la ultrabestia, el Pokémon con forma de cohete espacial despegó por el aire goteando agua. Leo lo vio irse, mirando entre el bote y el lugar donde desapareció en el horizonte, y solo disminuyó la velocidad cuando estuvo seguro de que se había ido. El motor del bote disminuyó la velocidad hasta convertirse en un estruendo sordo, el viento no era tan fuerte en su rostro, mientras tomaba aire y se calmaba. Cuando intentó apartar las manos del volante, descubrió que le temblaban. Luchar contra bestias ultraterrestres en tierra firme era una cosa, y bastante aterradora, pero luchar contra ellas en medio del océano era algo completamente distinto. Pensé que habías dicho que las ultrabestias eran aliadas, gruñó Leo, volviéndose para mirar a Monni y Lego mientras se acercaba, volviendo a colocarse con cuidado su maltratado y ahora empapado sombrero en la cabeza. Agitó sus tentáculos y gorjeó mientras Link agitaba una hoja amenazadoramente, diciendo algo que decididamente no era agradable, incluso si Leo no podía entender exactamente lo que decía. ¿Dónde dijiste que eran aliados? Cuestionó Santiago, respirando con dificultad y todavía apoyándose en el costado del bote. En realidad no era una embarcación grande, solo un pequeño bote pesquero con 2 asientos, un parabrisas agrietado y una coloración que alguna vez fue blanca, pero era suficiente para sus propósitos. ¿Qué fue todo ese discurso que diste en la playa? ¿Sobre que todos ustedes solo querían irse a casa? Ni Lego volvió a gorjear y Santiago frunció el ceño. Dice que nunca quiso dar a entender que eran aliados. Tú sigues siendo un humano, y ellos pasaron años luchando contra humanos. Habrá conflictos, incluso si puede razonar con algunos de ellos. Esa es parte de la razón por la que están teniendo problemas con Gutzlord, las ultrabestias no están unificadas. Cada vez que comienzan a luchar, atraen a más ultrabestias rebeldes, y se convierte en una batalla campal. Tradujo Santiago. Leo frunció el ceño y miró a Monni y Lego. No habría dejado que Celesteela se acercara tanto si hubiera sabido eso. Entonces, ¿quiénes son nuestros aliados? Preguntó Leo, frunciendo el ceño. Ni Lego agitó sus tentáculos. Dice que puede controlar de forma fiable a otros 3 de su especie, hay una buena posibilidad de que podamos dirigir a Butchuole hacia Gutzlord porque al insecto le encanta pelear, un Kartana, y hay 1 o 2 más. Además del Pokémon Totem, y a quien sea que logremos convencer en los próximos 8 meses, antes de que Gutzlord se libere de nuevo, tradujo Santiago. El Slowking frunció el ceño, rascándose la barriga y mirando a Leo. Eso no es mucho para luchar contra un legendario. El padre de Diana luchó contra Articuno con todo un equipo de nivel campeón y aún así perdió. Leo asintió con la cabeza en señal de acuerdo, entrecerrando los ojos hacia Lego. Tenemos que trabajar en nuestra comunicación, dijo Leo, sacudiendo la cabeza. Monni y Lego gorjeó y él suspiró de nuevo, pellizcándose el puente de la nariz y repasando sus planes.
Al otro lado del barco, un sonido de chapoteo anunció la llegada de Totem Kabutops, el enorme fósil submarino que sacaba la cabeza del agua y miraba a Leo. Vamos a hacer un desvío, decidió finalmente, abriendo su Pokédex y sacando el mapa. Con suerte, estaba en el mismo lugar que su mundo. ¿Dónde?, preguntó Santiago y Leo le lanzó una mirada. Paraíso Éter, respondió secamente. Si vamos a seguir siendo atacados por ultrabestias, no podemos posponerlo. Ambos estuvimos de acuerdo en que era una mala idea, dijo Santiago, y Leo asintió. Dirigirse al paraíso Éter después de que el edificio hubiera sufrido años de abandono, eso suponiendo que todavía estuviera en pie, pero estaba construido para poder resistir a los Pokémon hasta cierto punto, por lo que era posible, era una mala idea universal. Sin embargo, lo que quería eran bolas de bestia, Pokébolas únicas diseñadas para capturar ultrabestias, y no estaba seguro de dónde más encontrarlas. Había pensado que podría haber escondites ocultos en antiguas bases de guardabosques o sitios defensivos importantes, pero si iban a ser atacados continuamente por ultrabestias, quería una forma de neutralizarlos. Incluso si en realidad no podía entrenar a las ultrabestias, atraparlas en bolas de bestia significaba que estaban fuera del camino. Moni y Lego trinó y Santiago asintió. Mira, él está de acuerdo. Ya ha estado allí antes, y se está desmoronando y es inestable. Estarías muerto antes de poder llegar a los niveles inferiores, argumentó Santiago. Por eso no seré yo quien investigue. Siempre y cuando ella esté de acuerdo, de todos modos, Froslas lo hará, murmuró para sí mismo, moviendo una Pokébola a su costado. Era perfecto. Froslas podía atravesar paredes, no tenía peso y, por lo tanto, no haría que el edificio se derrumbara a menos que hiciera algo estúpido, tenía manos para agarrar cosas y no tenía problemas en hacer cosas espeluznantes. Por lo tanto, había una manera fácil para él de buscar en el edificio sin poner a nadie en riesgo. Incluso si el edificio se derrumbaba sobre ella, debería estar bien. Los fantasmas eran terriblemente difíciles de matar de verdad. En realidad, no es una mala idea. Spiritomb no habría podido hacer eso, murmuró Santiago, frotándose la barbilla. Spiritomb estaba limitado por estar ligado a su piedra angular. Eso era algo físico que podía perderse o quedar atrapado en la estructura que podría desmoronarse. De cualquier manera, deberíamos pasar a ver cómo es. Me sorprendería que no tuviera un montón de daños, considerando el tipo de investigación que se llevó a cabo allí, pero quiero verlo. Como mínimo, puede que te pida a ti y a Kabutops que naden por el fondo del océano, buscando algo que puedan recolectar, corrigió Leo, haciendo girar el timón del barco y mirando hacia Moni y Lego. ¿Puedes guiarnos hasta el paraíso Éter? Tengo una idea general de dónde debería estar desde mi antiguo mundo, pero quién sabe si este es diferente, dijo, y Moni y Lego se balanceó arriba y abajo, sin molestarse en gorjear una respuesta antes de alejarse flotando en dirección sureste. Leo hizo girar el volante y aceleró el motor del barco, impulsándolo hacia adelante. Aunque esta vez, mantuvo una mirada más atenta al cielo para detectar cualquier otro Pokémon hostil. Incluso ahora, la idea de que el barco se hundiera hizo que sus nudillos se apretaran sobre el volante y otra inyección de adrenalina se disparó por sus venas. Tenía que admitirlo, el océano le daba un poco de miedo. Más que un poco, la idea de naufragar en medio de una extensión de agua tan grande, sin nada debajo de él y sin tierra alrededor en kilómetros y kilómetros, lo aterrorizaba con razón. Incluso si tuviera Pokémon para ayudarlo, la idea le producía escalofríos en la columna vertebral. Estaba contento de no tener que navegar hasta Sinnoh. Link se subió al tablero mientras conducía el bote, teniendo mucho cuidado porque era viejo y no sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras Leo conducía el bote. Pasaron unas buenas 3 horas antes de que Aether Paradise apareciera a la vista. Una montaña de metal en medio del océano, medio derrumbada pero de alguna manera todavía en pie. Leo ya estaba tirando del acelerador cuando Kabutops sacó su enorme cabeza del agua, haciendo un movimiento de sígueme con una garra similar a una guadaña. Dice que tengamos cuidado. Hay escombros por todas partes en las aguas poco profundas, así que síganlo, tradujo Santiago. Leo asintió y redujo aún más la velocidad del bote hasta que avanzaron suavemente entre las olas, zigzagueando de un lado a otro en las aguas alrededor de obstáculos invisibles, y rara vez vistos. Grandes puntales de metal sobresalían apenas del agua en algunas áreas y, a veces, Leo escuchaba el casco del bote chocar contra algo debajo de las olas. Nunca fue fuerte, solo un golpe suave, pero le dio un susto más de una vez. Estaba muy fuera de su alcance allí, en el océano.
Kabutops los condujo a un banco de arena a lo largo del lado sur de la estructura. Una bandada de Wingull y Pelipper chillaban de irritación mientras el gran Pokémon fósil salía del agua y se dirigía al banco de arena. Los tipos voladores revoloteaban con algunas débiles pistolas de agua salpicando contra el caparazón de Kabutop. Simplemente se sacudió el agua y volvió a mirar a Leo mientras desaceleraba el bote. La proa se hundía en la arena. No recuerdo que hubiera un banco de arena cerca del paraíso éter, murmuró Leo. Creo que esta versión fue construida sobre los restos de una antigua isla que se hundió bajo las olas hace mucho tiempo. Eso es lo que estoy deduciendo de los fragmentos de conversación que puedo escuchar de los Pokémon locales, al menos, razonó Santiago, rascándose la cabeza. Entonces, ¿cómo en Hawái? Murmuró Leo, quitándose los calcetines y los zapatos y saltando al agua, hundiéndose hasta los tobillos en la arena blanda, hasta que el agua le llegó a la mitad de la pantorrilla. Gruñó y agarró una cuerda atada a un costado, atando el bote a un trozo de metal bastante grande que sobresalía del agua. Eso debería evitar que el bote se alejara flotando. Leo sacudió la cabeza y se giró para mirar el paraíso éter, que se estaba desmoronando. Agujeros enormes atravesaban los costados de la enorme estructura, con tipos voladores anidando en los costados y plantas colgando de ellos. Los Pokémon se movían dentro de la oscura estructura, visibles solo como sombras fugaces en la oscuridad, mientras las olas golpeaban las estructuras de soporte evitando que el edificio se hundiera por completo. Los árboles crecían sobre la estructura, espesos y densos, y Leo vio lo que parecía un Passimian asomando la cabeza entre el follaje para mirarlos. Kabutops no dijo nada mientras Leo miraba en silencio, levantando distraídamente una mano hacia el bote y dejando que Link bajara por su brazo hasta su hombro. No estaba seguro de lo que esperaba sentir cuando llegara allí y viera el paraíso. Tal vez una tranquila melancolía, tal vez tristeza al ver un lugar que conocía destruido, incluso si técnicamente no era su paraíso. Pero en cambio sintió, muy poco más allá de los ojos que sabía que estaban sobre él. Moni y Lego pasó flotando y se oyó un fuerte chapoteo que indicaba que Santiago se había caído de panza en la parte trasera del bote, pero Leo levantó una mano para detener a la ultrabestia. La medusa parásita flotante agitó sus tentáculos hacia él, pero él la ignoró incluso cuando Link la reprendió, haciendo callar a la bestia y aferrándose al hombro de Leo. Miró de reojo al pequeño tipo de hierba que tenía en el hombro. La expresión de Link era firme pero no hostil mientras miraba hacia el agua. «¿Tú también lo sientes, amigo?», susurró, avanzando lentamente. Había una presencia observándolos desde algún lugar, evaluándolos a ellos y a sus acciones. Antes de que despertara a su aura, habría sido algo instintivo. No habría sabido por qué era cauteloso o se detenía en un lugar específico para esperar algo, pero lo sabía. Ahora, sin embargo, podía sentirlo y, en cierta medida, comprenderlo. Un poderoso Pokémon los estaba juzgando. Así que caminó hacia adelante, las olas del océano lamiendo sus pantorrillas y los dedos de los pies clavándose en la arena y la grava debajo de sus pies, hasta que estuvo a una buena distancia del tótem, el bote y la ultrabestia. No hubo ningún ruido de trompeta que anunciara la llegada de la gran criatura. No hubo agitación del mar ni una erupción masiva de agua al surgir de las profundidades. Para ser honesto, ni siquiera era un Pokémon tan grande. No como el tótem Kabutops, o incluso el Gyarados con el que Link había luchado en el torneo. Él, se atrevería a decir, pequeño Milotic simplemente sacó la cabeza del agua unos pocos pies y lo miró fijamente. Era evidente que era muy vieja. Sus escamas no eran tan brillantes, el hermoso rojo de sus escamas se había desvanecido hasta convertirse en un rosa opaco. Sus ojos eran lechosos y nublados, no claros, pero Leo sintió que todavía podía verlo bien. Sus movimientos eran lentos y precisos, y la punta de su nariz se movía mientras temblaba, presumiblemente por la edad. No era una guardiana del paraíso, Leo lo sabía, pero era una anciana. Como Dragonite y como O, cuyas escamas eran blancas, en las cuevas de la isla Pony. Un Pokémon que debía ser respetado, cuya presencia tenía peso no solo por la fuerza que alguna vez tuvieron, sino por la sabiduría y la gracia de su existencia. Leo le hizo una reverencia. Ella inclinó la cabeza y se hundió de nuevo bajo las olas, mientras el eco de una canción la perseguía. Y entonces el mar se agitó, y Leo vio a los Pokémon que habían seguido a Milotic. Miles de ojos azules brillantes iluminaban el mar mientras el cardumen de Wishiwashi se separaba y se alejaba nadando. El enorme cardumen había sido casi invisible a ese momento, las escamas de los pequeños peces blancos brillaban y se transformaban del azul océano a su blanco natural mientras se alejaban nadando.
El océano se agitó, las escamas brillaban a la luz y cientos de los pequeños peces se frotaban contra las piernas de Leo. Y simplemente. Nunca. Se detuvo. Durante al menos 10 minutos, los Uishiwashi volvieron blancos los mares con sus escamas. La actividad provocó que Wingu y otros tipos voladores se lanzaran desde sus perchas y se lanzaran en picado sobre las aguas furiosas, recogiendo docenas de los peces más pequeños. Desde abajo aparecieron aún más criaturas de tipo agua. Leo estaba seguro de haber visto un Sharpedo, pero solo era un borrón que desapareció rápidamente. Pero incluso con todo eso, los Uishiwashi nunca disminuyeron en tamaño o número. No tenían fin. Y cuando desaparecieron bajo las olas, Leo entendió el mensaje. Ese no era realmente un oponente contra el que pudiera luchar. ¿Una horda interminable? No. Muy bien, supongo que ten cuidado, murmuró, sacudiendo la cabeza y sacando la Pokébola de Froslas de su cinturón. El metal estaba frío al tacto, casi helado, lo que le indicó que el fantasma había estado prestando atención todo el tiempo. ¿Estás lista para esto, niña? Preguntó en un susurro, presionando el botón. Froslas apareció en su sombra, evitando la luz solar directa y mirándolo con sus ojos rojos. Él arqueó una ceja y ella se rió, lanzando una ráfaga de nieve hacia él que rápidamente se desvaneció en el intenso calor. El edificio parece más estable de lo que imaginaba, pero aún así no quiero correr ningún riesgo. ¿Puedes echar un vistazo al lugar? ¿Quizás ver si puedes encontrar algo útil? Preguntó, sacando su Pokédex de uno de los muchos bolsillos de sus pantalones cortos. Ella ladeó la cabeza y luego se rió, asintiendo. Gracias. Esto es lo que quiero que busques. Pero recuerda, tu seguridad es lo primero. Si hay algún Pokémon hostil o fantasmas que puedan ponerte en peligro, regresa enseguida, dijo, y abrió una pestaña en su Dex que le permitía hacer bocetos. Durante los siguientes 10 minutos, Leo pasó un tiempo repasando lo que quería que Froslas buscara: Pokébolas, Ultrabolas, Beas Balls, nuevos modelos de la Pokédex que pudieran reemplazar a su actual como principal, y cómo llegar a los niveles inferiores, además de cómo era el laboratorio, antes de que ella se hundiera abruptamente en su sombra y desapareciera de la vista. Link pasó todo ese tiempo sobre su hombro, mirando a su alrededor con curiosidad y disfrutando de la luz del sol, por dura que fuera. Aplaudiendo, se volvió hacia el resto de los Pokémon reunidos. Kabutops yacía boca abajo, con las guadañas clavadas en la arena y el agua lamiendo su caparazón, mientras que Santiago yacía boca arriba a su lado. Se rascó la nuca torpemente, protegiéndose la cara del sol y haciendo una mueca. Ahora venía la parte más difícil de su parte. Buscar entre los escombros. No tenía ni idea de si se podía encontrar algo en las aguas circundantes, pero tampoco dolía mirar. Tal vez pudieran encontrar algo útil. Tal vez no. Sin embargo, era mejor que esperar a que Froslas regresara. Pasándose una mano por el pelo y suspirando, Leo se preparó para ponerse a trabajar. Froslas regresó solo unas horas después, mientras Leo estaba buceando. Fue una experiencia interesante, tratar de alcanzar cualquiera de los trozos de metal o contenedores que encontró a lo largo del banco de arena. La mayoría estaban demasiado profundos para que él los alcanzara y, por lo tanto, le pidió a Santiago que los buscara para él. Kabutops podía, pero no solo el gran fósil era terco como el infierno y no era el Pokémon de Leo. Las pocas veces que realmente se había dignado a ayudar, había destrozado todo lo que estaba tratando de obtener con sus guadañas. Leo juraría que lo hizo a propósito, si la forma en que arrojó despreocupadamente la enorme viga de acero de 6 metros de largo que había destrozado era una indicación. Leo sacó la cabeza del agua, jadeando, y se impulsó hacia el banco de arena, sacudiéndose y arrojando el trozo de cadena que había sacado del agua a la pila de basura que habían rescatado hasta el momento. En su mayoría eran solo cajas y barriles de metal que se habían hundido en el fondo del mar. Había abierto uno o dos de ellos y la mayoría de las partes internas estaban empapadas con agua salada o inservibles. Lo mejor que había encontrado era una bolsa nueva de ropa del paraíso éter, envuelta firmemente en una bolsa de plástico. Había tenido que ahuyentar a un tentacol particularmente terco del pequeño contenedor de metal en el que se encontraba, lo que había sido y toda una experiencia, pero por lo demás había tenido muy pocos problemas. La mayoría de los Pokémon de tipo agua parecían contentos de dejarlo tranquilo o simplemente lo observaban con curiosidad mientras se zambullía y nadaba en busca de un tesoro. Muchacha, llamó Froslas, ocultándose en la sombra de la pequeña pila de suministros que Leo y Santiago habían sacado de las profundidades del fondo del océano. Leo la miró y arqueó una ceja.
Su cabeza blanca como la nieve sobresalía del costado de uno de los barriles que Santiago había levantado telequinéticamente, justo por encima del agua. Parecía absolutamente miserable. ¿Estás bien?, preguntó Leo, repentinamente preocupado, chapoteando en el agua hacia ella. Ella asintió lentamente y volvió sus ojos rojos hacia el sol, mirándolo con odio. Y, de repente, Leo comprendió. Estaba enojada por el calor. «Mierda, ¿quieres volver a tu pelota?», preguntó de inmediato, volviéndose a medias hacia el bote. Sin embargo, ella solo negó con la cabeza y señaló la parte superior del barril en el que se escondía. Allí, sobre la superficie metálica oxidada, había una esfera con forma de bestia partida en dos. La coloración azul no se había desvanecido y las alas doradas que cubrían los costados estaban pulidas y brillaban a la luz del sol. Pero sus bisagras estaban rotas, lo que dejaba al descubierto las partes internas y yacía partida en dos a la luz del sol. ¿Eso es lo que encontraste?, preguntó Leo, mientras se acercaba al barril y recogía las dos piezas. Frost las asintió mientras Leo las examinaba. Desafortunadamente, no tenía idea de cómo unirlas. Entendía los conceptos básicos de la tecnología de las pokebolas, pero carecía de los conocimientos tecnológicos necesarios para volver a unir una, y mucho menos una tan avanzada tecnológicamente como la bola bestia, diseñada específicamente para capturar seres interdimensionales. Bueno, mierda. ¿Había otras? Frost las asintió y luego hizo un gesto hacia la pelota. Leo maldijo de nuevo, frotándose la cara. Necesitaban esas pelotas si lo que decía Monni y Lego era cierto. Eso era otra cosa. Si lo que decía Monni y Lego era cierto. Leo no podía confiar en él, no después de haber intentado escapar de su captura durante el último mes y medio y de haber luchado contra ultrabestias todo este tiempo. Necesitaba algún tipo de confirmación y, en el fondo, sabía que el paraíso éter tenía las respuestas a esas preguntas. Si no en lo más profundo del corazón del paraíso, entonces en su cima, en la mansión de Lusamine. Se le escapó un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza y se pasaba una mano por el cabello mojado. ¿Cómo estaba por dentro? ¿Había muchos daños?, preguntó, mientras se limpiaba el agua salada del pecho distraídamente. Necesitaría un buen baño después de esto para limpiarse de toda la sal. No podía imaginar que tenerla en su cuerpo durante períodos prolongados fuera bueno para él. No estaba seguro, pero aún así. Frost la sacudió la cabeza y luego la inclinó como diciendo sí, pero no. Frunció el ceño. ¿Es lo suficientemente estable como para que pueda mirar alrededor?, insistió, y ella dudó. En silencio, se hundió de nuevo en el barril hasta que solo la parte superior de su cabeza y sus ojos sobresalían, mirando a Leo con sospecha. Mira, sé que dije que no quería entrar al edificio yo mismo, pero parece mucho más estable de lo que inicialmente pensé que sería. Además, ¿puedes ver todos esos Pokémon allí? ¿Cuántos viste? ¿Qué tan grandes eran? ¿De mi tamaño? ¿Más grandes?, preguntó, señalando uno de los agujeros en el costado, donde podía ver algunos Pikachu durmiendo la siesta al sol. Es probable que esos Pokémon terrestres se quedaran en el paraíso después del colapso, ya sea porque los habían abandonado, porque no pudieron abordar ningún barco de escape o porque escaparon de Pokébolas y otros dispositivos de contención durante la caída de la civilización. Sin embargo, esa era solo una teoría. Frost las negó con la cabeza y salió de las sombras lo suficiente como para simular una explosión. ¿Qué? ¿Haré que el edificio se derrumbe? ¿Crees que me meteré en una pelea?, preguntó él, y ella asintió. Leo frunció el ceño y se frotó la barbilla, adivinando lo que Frost las intentaba decirle. La estructura está comprometida, si entro allí y estalla una pelea, ¿todo el edificio se derrumbará? ¿Es eso lo que estás diciendo?, preguntó él, y ella asintió lentamente. Eso no fue todo, pero esa fue la esencia. Bueno, maldición, maldijo, frotándose la nuca. Era una preocupación legítima, también, considerando cómo parecía atraer a las ultrabestias. Tendremos este lugar en mente como último recurso, entonces. Deberíamos tener al menos unos meses para intentar encontrar suministros en otro lugar. No hay necesidad de arriesgarnos a que el edificio se derrumbe. Al menos ahora tenemos la confirmación de que las bolas de bestias existen en este mundo, dijo con nostalgia. Le encantaría haber entrado allí e intentar acceder a las computadoras y la información del edificio, pero estaba bastante seguro de que su identificación de Aether no funcionaría en este mundo. Después de agradecerle a Frostlass por su arduo trabajo, la llamó y comenzó a clasificar el resto de la basura que habían intentado rescatar. Lo que sería útil lo arrojó al bote.
Lo que no lo fuera, tendría que dejarlo. Cuando Santiago regresó de su inmersión, arrastrando una caja de metal detrás de él con sus poderes psíquicos, Leo le dijo que iban a terminar las cosas y dirigirse al aula. Él solo asintió en silencio, arrancó la tapa de la caja y sacudió la cabeza. Alguna vez había estado llena con el equivalente Pokémon de Mbre, pero el agua salada se había metido y los paquetes se habían descompuesto hace mucho tiempo. El éter tenía que ver con el medio ambiente, por lo que incluso los paquetes de Mbre eran biodegradables, aunque tardaban años en degradarse realmente sin un almacenamiento medio decente. Era un poco tonto en opinión de Leo, ya que el objetivo de los Mbre era el almacenamiento a largo plazo, pero lo que fuera. No les llevó mucho más tiempo empacar sus cosas y partir. De hecho, les llevó más tiempo despertar al tótem Kabutops y encontrar a Monni y Lego, que se había ido flotando para investigar una manada de Wailord que pasaba por allí, que empacar todos los artículos buenos que habían encontrado. Cadenas oxidadas, ese paquete de ropa en buen estado y algunas pokebolas que todavía parecían útiles. Pero finalmente lograron reunir a todos y luego se fueron, cruzando rápidamente el océano de regreso a tierra firme. Afortunadamente, tuvieron la suerte de tener buen clima, pero habían pasado mucho tiempo en Aether. Cuando llegaron a Ulaula, el bote balbuceaba tristemente y el sol ya se había puesto hace tiempo. El océano se iluminaba ocasionalmente con algún extraño tentacol que pasaba flotando. Muy rara vez brillaban las bolsas de gel rojo en sus cabezas, generalmente solo cuando estaban angustiados, pero Totem Kabutops parecía ser muy bueno para estresarlos. En realidad, parecía disfrutarlo, si nos fijamos en la forma en que casualmente se elevó unas cuantas decenas de pies en el aire. Malhumorado y gruñón, pensó Leo, levantando una ceja. ¿A quién exactamente acepté ayudar? Se preguntó mientras guiaba lentamente el bote hacia la playa. Había iluminado con un foco el puerto por el que habían pasado para verlo mejor y de inmediato descartó la idea. Demasiados barcos se habían hundido en ese puerto para que se sintiera cómodo. El hecho de que grandes cantidades de algas hubieran crecido sobre casi todos los restos del naufragio solo hizo que las cosas se sintieran más incómodas para él. Las algas no crecían como el musgo y, ciertamente, no envolvían los barcos. Y, muy vagamente, recordó a cierto Pokémon fantasma que estaba hecho de algas que debutó en Alola, uno que tenía que ver con los naufragios. Se enfrentaba a fantasmas todo el tiempo, pero no quería tener nada que ver con ese puerto. Algo en él gritaba peligro. Así que dio la vuelta, ignorando los gemidos de protesta de Kabutop, y estacionó el barco moribundo en la playa a unas cuantas millas de la ciudad principal de la isla Ulaula. Estaba justo enfrente de un montón de condominios de aspecto lujoso pero en ruinas, pero aún así, lejos de la ciudad. Santi, lleva a Link y Froslas contigo para que vean esos condominios. Mira si alguna de las habitaciones es habitable. Preferiblemente en la planta baja o en el segundo piso. Me quedaré aquí y amarraré el bote, veré qué diablos hace que el motor gimote, ordenó Leo, soltando a todo su equipo en la playa mientras sostenía la cuerda guía del bote. El motor había estado haciendo un sonido de gemido realmente terrible allí al final. Esperaban no tener que ir a buscar otro. Volviéndose hacia su tiranitar, que había recogido a Aerith en una mano para que pudiera acariciar la pequeña mancha rosada, agitó dicha cuerda guía hacia ella. Diana, ¿ves si puedes encontrarme algo para atar esta cuerda, quieres, cariño? Preguntó. Antes de que pudiera empezar a pedirles ayuda a los otros dos, Diana simplemente dio un pisotón y la arena retumbó cuando una torre de piedra se abrió paso desde la arena justo frente a Leo. Parpadeó y luego la miró mientras ella continuaba acariciando a Aerith. Gracias, dijo. Era un truco nuevo. ¿O siempre podía usar el filo de la piedra de esa manera y él nunca se había dado cuenta? Preguntas para más tarde. Monni y Lego descendió flotando junto a él y agitó sus tentáculos. No, ahora estamos descansando. Hemos estado todo el día, estoy cubierto de agua salada y me gustaría tener al menos una oportunidad para enjuagarme, y descansar es la clave de la salud. Todos tienen que descansar, dijo, sin siquiera levantar la vista. Monni y Lego se estremeció hacia atrás sorprendido por su repentina declaración, y Leo le sonrió mientras ataba la cuerda a la aguja, probándola para asegurarse de que no se desenrollara en mitad de la noche. Estaba mejorando su comprensión de los Pokémon. Era extraño saber lo que decían sin escuchar palabras. Parecía un montón de conjeturas. Después de eso, montar el campamento fue relativamente rápido. Leo le pidió a Zuko que hirviera un poco de agua para limpiarlo y luego usó una toalla para secarse.
Shena ayudó a descargar el equipo esencial del bote, que, honestamente, no era mucho, ya que viajaba bastante ligero, y para ese momento los demás ya habían regresado. Santiago lo guió hasta una pequeña oficina en la planta baja con ventanas tapiadas, por lo que el interior estaba relativamente a salvo de los elementos. Todavía estaba un poco desgastado, con polvo por todas partes, pero estaba medio decente. Lo suficientemente limpio, al menos. Sin pensarlo mucho, Leo colocó sus mantas, se acostó sobre ellas y rápidamente se quedó dormido mientras Link acomodaba a Aerith a su lado, la pequeña normal acurrucándose a su lado. Se despertó con el sonido de un rugido y se sentó inmediatamente en posición vertical. Aerith se alejó de su lado con un grito de sorpresa mientras Zuko, que en algún momento se había quedado dormido con la cabeza sobre las piernas de Leo, se puso de pie de un salto con un grudido. Sin apenas perder tiempo para pensar, Leo recogió de inmediato a Aerith, susurrándole disculpas al bebé mientras tomaba su cinturón de pokebolas vacías y salía corriendo de su refugio temporal. Estuvo afuera en segundos, Zuko a la cabeza, y emergió entre los sonidos de las rocas chocando entre sí. Diana rugió furiosa, agitando la cola mientras pisoteaba con fuerza, mirando fijamente a Totem Kabutops. El fósil rugió de vuelta, las olas se agitaron en el océano detrás de él mientras se sacudía la arena. Leo solo podía adivinar lo que había sucedido. El fósil había intentado pelear con Diana, y ella se ofendió por eso. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Leo, Aerith emitiendo ruidos de arrullo asustados y agarrándose la camisa mientras Zuko gruñía a su lado. Vagamente, se dio cuenta de que Santiago salía torpemente del edificio de condominios detrás de él, mientras que a su izquierda, Shena y Link estaban de pie a un lado, justo en el asfalto agrietado que separaba los edificios de condominios de la playa de arena, listos para atacar pero sin intervenir. El grito de Leo fue ignorado en gran medida cuando Totem Kabutops se lanzó hacia adelante y cortó al tiranitar más pequeño, sus guadañas de piedra chispeando contra su armadura inútilmente. Diana se protegió por un momento, luego estalló abruptamente hacia adelante con una fuerte explosión de aire de sus respiraderos, golpeando a Kabutops con el hombro y una vez más haciéndolo tropezar hacia atrás. Ella le rugió nuevamente, pisoteando pero sin hacer ningún movimiento para continuar atacando, mientras Kabutops gruñía y escupía, golpeando sus guadañas contra la arena y cavando surcos profundos. Era un comportamiento con el que Leo estaba al menos algo familiarizado, ya que había criado a una buena cantidad de perros en su antigua vida y había visto este tipo de disputas en el rancho de Oak. Kabutops estaba tratando de decirle a Diana quién era el rey por allí. Frunció el ceño. Probablemente no había tenido rivales durante todo este tiempo como Totem en una tierra destrozada, y ahora la presencia de Diana lo estaba haciendo sentir amenazado. Pero Leo realmente no estaba de humor para ver cómo sucedía esto, y Diana claramente no quería pelear contra el fósil por la forma en que actuaba puramente defensiva. «Ve con Santi, niña», dijo Leo, con tono firme pero no cruel mientras le pasaba a Aerith a Santiago. Luego cuadró los hombros, respiró profundamente y habló. «Te dije, ¿qué crees que estás haciendo?». Esta vez fue un poco diferente. Podía sentir que su aura reaccionaba a sus palabras, surgiendo y teniendo su voz con un poder puro. No era un desafío de ninguna manera, pero tuvo el efecto deseado. Kabutops detuvo su ataque y levantó la cabeza hacia Leo, entrecerrando los ojos y emitiendo un siseo peligroso. «Ya basta», dijo Leo con sencillez, entrecerrando los ojos y cruzando los brazos mientras se acercaba unos pasos. A veces era estúpido, pero no lo suficiente como para intentar acercarse a un fósil claramente agitado con guadañas en lugar de manos. ¿Qué es esto? ¿Intentar averiguar quién es el alfa? ¿Es este realmente el momento y el lugar para esto?, cuestionó, esperando que el tótem entrara en razón. A juzgar por la forma en que sacudió la cabeza y volvió su atención hacia Diana, la respuesta a eso era no. Leo frunció el ceño. Honestamente, no tenía idea de si Diana podría tomar el tótem o no. Con el resto de su equipo podría ser posible ya que habían recorrido un largo camino desde su batalla contra la tribu como O, pero simplemente no lo sabía. Lo que no quería era que la batalla atrajera a ninguna ultrabestia hostil. Kabutops resopló de nuevo y frotó sus guadañas, clavando las puntas en la arena y rugiendo hacia el cielo de la madrugada. Una bandada de Wingull graznó de vuelta mientras volaban por el cielo, inclinándose hacia el océano y dejando el pronto campo de batalla muy atrás. Diana pateó con sus pies y resopló enojada, sus respiraderos se encendieron y levantaron aún más arena, pero no hizo ningún movimiento para responder al desafío de Kabutop.
Ella estaba actuando increíblemente a la defensiva, él no sabía por qué era eso, pero no iba a obligarla a luchar si ella no quería. Retírate, Diana, dijo Leo, mirando por encima del hombro a su equipo. Xena estaba gruñendo, un sonido profundo y bajo que retumbó en su pecho y provocó que sus escamas se sacudieran suavemente, pero no hizo ningún movimiento para avanzar contra el desafío de Kabutop. Leo la miró con los ojos entrecerrados, detectando un dejo de amargura en su expresión. Y al observar sus ojos, no parecía estar simplemente mirando a Kabutops, sino que también miraba a Diana de vez en cuando. ¿Celos, tal vez? Eso era algo que tendría que abordar. Pero más tarde. Zuko estaba de pie junto a Aerith, protegiéndola, mientras que Santiago se acercó para pararse al lado de Leo en caso de que realmente se desatara una pelea. Froslas no estaba a la vista, como era típico del fantasma. Link, por otro lado, miraba fijamente a Leo, con una pequeña mano en su falda de hojas y la otra mano sostenida a un costado como si estuviera listo para invocar un escudo sustituto. Link, toma el lugar de Diana, ordenó Leo, sosteniendo en su palma la Pokébola de Tiranitar. Kabutops, sintiendo que su compañero de entrenamiento estaba a punto de cambiar, rugió en protesta y golpeó la arena con sus guadañas, haciendo que las escamas de su espalda se sacudieran peligrosamente. Diana gruñó en respuesta, pero cerró la boca de golpe con el sonido de piedras chocando entre sí, alejándose de Kabutops y avanzando lentamente hacia Leo, aunque nunca apartó la vista del tótem. Kabutops se estremeció, entrecerró los ojos y Leo y Link reaccionaron sin pensarlo dos veces. «¡Defiéndete!», gritó y Link se puso en movimiento. Kabutops rugió y escupió una hidrobomba realmente enorme hacia Diana, con la intención de luchar contra el objetivo original de su desafío, pero fue interceptada por un rayo de luz blanca pura. El rayo solar atravesó la hidrobomba e impactó el suelo directamente frente a Kabutops, enviando una nube de vapor y arena que oscureció al monstruo de la vista. Link avanzó rápidamente, poniéndose frente a Diana incluso cuando Leo la recordó, mirando hacia abajo a la Pokébola desgastada y frunciendo el ceño ligeramente. «¡Campana!», gritó Link con fuerza, sacando una hoja y preparando su postura, con Kabutops todavía oculto. «La próxima vez que haga algo así, dale una paliza, niña», le susurró Leo a la pelota, sujetándola a su cinturón. «Ahora que lo pienso, Link, no has tenido la oportunidad de brillar últimamente, ¿no? Ha sido todo ultra bestia esto y ultra bestia aquello, cada uno siendo un tipo perfecto para contrarrestarte. ¿Qué te parece si vemos cuánto has crecido desde el Gyarados, preguntó, recordando su batalla con la enorme serpiente en el torneo de Alola. Kabutops salió rugiendo del vapor y se enfrentó a la hoja de Link con sus propias garras, un sonido agudo y resonante resonó mientras los dos chocaban en una ráfaga de golpes. El Kabutops, mucho más grande, atacó a Link con una velocidad y una ferocidad sorprendentes mientras bailaba alrededor del fósil, lanzándose entre sus piernas, parando golpes de guadaña con espada y escudo y saltando en el aire para cortarle el vientre. «Granadas cegadoras, baila», ordenó Leo, y Link giró en círculos, lanzando una bomba de semillas directamente a la cara de Kabutop. Sin embargo, ese no fue el final, en el momento en que la semilla detonó, Link saltó lo más alto que pudo y disparó un destello deslumbrante a quemarropa. El destello brillante y centelleante de energía quemó los ojos de Kabutops incluso a través de sus párpados. Kabutops rugió y golpeó el suelo con sus guadañas, una ola de arena rodó en un círculo a su alrededor que arrojó a Link hacia atrás tan pronto como tocó el suelo. Fue seguida por una bomba hidráulica que Link esquivó desesperadamente, lanzando otra serie de bombas de semillas y hojas mágicas que parecieron rebotar inofensivamente contra el caparazón de Kabutops. En lugar de maldecir por la falta de efecto, Leo sintió que un escalofrío de emoción le recorría la espalda. Su aura surgió por sí sola, extendiéndose y conectándose con Link de una manera que le resultó familiar, pero mucho más fuerte que nunca. Link se lanzó hacia un lado mientras Kabutops disparaba un poder ancestral y Leo sonrió. «Tanque y sol», ordenó Leo, al ver una oportunidad repentina cuando la hidrobomba se estaba apagando. Link se quedó quieto y lanzó una bola de luz dorada al cielo, los últimos restos de la hidrobomba lo derribaron mientras Kabutops la barría hacia un lado. La velocidad de Link se duplicó instantáneamente y se lanzó hacia adelante, un rayo solar golpeó a Kabutops en la pierna y lo hizo caer sobre una rodilla. La hoja de su hoja brilló con poder cuando se estrelló contra el apresurado mostrador del fósil, la hoja verde se extendió hasta el punto en que no era más corta que las propias armas naturales de Kabutops.
La espada solar se encontró con el corte y el corte nocturno mientras los dos bailaban en una tormenta de espadas. Leo solo ocasionalmente gritaba órdenes o advertencias cuando Link comenzaba a ponerse a la defensiva o aparecía una apertura. Y sonrió mientras comenzaba a moverse lentamente a través de la danza de la hierba. Link lo imitaba incluso mientras luchaba. El aura de Leo se disparó hacia adelante, aunque el poder que tocó no era comparable al que tenía cuando ayudó a Diana a evolucionar, pero fue suficiente para terminar la pelea. Solo que esta vez sintió realmente lo que estaba tocando. El brillo de la primavera, la fuerza para sobrevivir al invierno. El calor del sol se transformó en poder, una pequeña brizna de hierba en el árbol más grande. Esa esencia surgió hacia afuera y se conectó con Link. El pequeño bellosón retrocedió unos pasos y absorbió lo último de la energía del día soleado. Su hoja brillaba tan fuerte como cualquier sol. Kabutops rugió desafiante, pisoteando y convocando un muro de piedra frente a él. No sirvió de nada. Link blandió su espada y la energía pura de la hierba se convirtió en un rayo de luz que atravesó la piedra y se estrelló contra Kabutops con una detonación de fuerza. Leo se protegió los ojos hasta que la luz se desvaneció y se atrevió a mirar de nuevo. Lo que quedaba de la pared de piedra ahora estaba cubierto de un vibrante musgo verde. El propio Kabutops tenía espesas algas verdes y algas marinas cubriendo su caparazón. La energía vital pura de la que estaba compuesto el ataque hacía que las semillas o motas de materia vegetal que estuvieran en su caparazón crecieran a un ritmo asombroso. El tótem había caído sobre una rodilla, mirando a Link con un ojo abierto y respirando con dificultad mientras que Bellosón también cayó sobre una rodilla, obviamente agotado. También había recibido una buena cantidad de golpes, por lo que no era como si no estuviera ileso. Por un momento, los dos combatientes se miraron fijamente, luego Kabutops gruñó y se puso de pie, cojeando hacia el océano. Observó cómo desaparecía el fósil y sacudió la cabeza, mirando al cielo esperando ver a un grupo de ultrabestias en camino. Todo lo que vio fue a Monni y Lego flotando sobre ellos, observándolos con curiosidad. Buen trabajo, Link. Creo que es lo más rápido que hemos usado un movimiento Z, elogió a su bellosón, recordando al pequeño tipo hierba. Descansa. Necesitamos movernos rápido ahora, por si la lucha atraía a alguna ultrabestia. Mon, ¿podrías liderar el camino? ¿A dónde nos dirigimos, al observatorio o al Monte Lanaquila primero? Preguntó Leo, recordando que la ultrabestia quería visitar ambos lugares. Monni y Lego agitó sus tentáculos, descendiendo un poco, y Santiago tradujo. Dice que la montaña helada para encontrarse con el guardián de Guxlord, luego el observatorio para tratar de reunir más aliados. Tal vez con la ayuda de un humano, los Pokémon locales estarán más dispuestos a ayudarnos. Santiago tradujo. Leo asintió, ya dirigiéndose de nuevo al edificio de condominios abandonado para ir a buscar el resto de sus cosas. Por el camino, quizá podamos pasar por el desierto ardiente o como se llame. Después de todo, ahí está el santuario de Tapu Bulu. Visitarlo probablemente me dará más información sobre la situación de los legendarios. Pensó, frotándose la barbilla. Si no, al menos podría conseguir otra pluma y la oportunidad de promocionar a otro Pokémon Totem. Tal vez. Ojalá. Dioses del cielo, estos van a ser 8 largos meses.